para que puedas hacer la presentación. Gracias. Señor Presidente de Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, Gregorio Víctor Reyes Inca. Señores socios e invitados presentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. En el ciclo de conferencias virtuales de los días lunes del mes de octubre, en esta oportunidad nos complace en presentar al doctor José Antonio Benito Rodríguez, quien disertará a su cargo la conferencia virtual El Libertador José de San Martín, héroe sereno y católico practicante. Seguidamente, nuestra socia Sonia Bermúdez Lozano, gestora cultural del PACPUL, dará lectura a la reseña biográfica de nuestro expositor. Doctor José Antonio Benito Rodríguez va a ser el expositor de la conferencia virtual El Libertador José de San Martín, héroe sereno y católico practicante. El doctor Benito es doctor en Historia de América por la Universidad de Valladolid, España, miembro de la Asociación Española de Americanistas, diplomada en Educación por la Universidad de Salamanca, cursos de posgrado de especialista en estudios de etnografía y folclore por la Universidad de Valladolid. Desde 1994 vive en el Perú y desde el 2000 es vecino de Pueblo Libre. Es profesor principal de la Universidad Católica Sede Sapiense y en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es secretario de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia. Ha publicado 36 libros, uno de ellos con el padre Armando Nieto, Cronología de Historia de la Iglesia del Perú. El doctor Benito participa en los medios de comunicación, Radio María, Pax Televisión, en prensa escrita, académica y popular, con artículos sobre diversos aspectos de la historia de América, el Perú virreinal y republicano. En su blog, Ja Benito, ha recibido más de 2 millones de visitas. Por esta razón, la Conferencia Episcopal Peruana le concedió el Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan Landázuri Ríquez el año 2015. Sobre el tema del Bicentenario, viene publicando diversas semblanzas de los protagonistas en el tiempo de la independencia en diversas revistas y redes sociales. Agradecemos formular sus preguntas por escrito. Y tiene usted la palabra, doctor José Antonio Benito Rodríguez. Su micro, doctor, está apagado. Estaba pidiendo muy buenas noches. Estaba pidiendo permiso porque pone que el anfitrión inhabilita la función de compartir. Así que pido permiso para compartir la pantalla. Y agradezco muchísimo. A ver, ya está. Agradezco muchísimo la presentación, la invitación y también los apuntes de Alcibiades Salazar, ¿no? Que le pregunté que si tenía también algunos datos con los cuales yo me pudiese ilustrar, ¿no? Porque con la pandemia todos estamos ayunos a veces de información. Yo he intentado ir, por ejemplo, al Instituto de San Martín varias veces y todavía no he podido visitar la biblioteca. Tengo varios trabajos que realizar y no he podido, ¿no? Y en concreto, desde que Sonia me invitó para la ponencia, pues quería haber recogido algún conocimiento más. Pero de todas maneras, lo que yo publiqué en el artículo, en el blog, que creo que por eso me ha invitado a la ponencia, pues se lo voy a compartir con algunas diapositivas que he ido preparando, ¿de acuerdo? Como han dicho, yo estudié en la Universidad de Valladolid y ahí tuve la suerte de estar con un maestro, el doctor don Demetrio Ramos Pérez, que en paz esté. Él era muy amigo del doctor Loman Villena, de María Rostorowski, participó incluso en el Congreso de Americanistas del año 71. Saben que la Biblioteca Nacional ha publicado ahora todas las ponencias del sesquicentenario, ¿no? Es impresionante. Entonces,
mi profesor don Demetrio Ramos nos dio una asignatura que era la historia de los estados iberoamericanos. Y ahí dedicó más de 2 meses a hablarnos de San Martín en concreto, ¿no? Iba desfilando, ¿no?, las distintas figuras. Y allá por el año 83 es cuando yo comencé a tomar contacto con las figuras, ¿no?, de América. Aunque mi especialización ha sido sobre el tema del virreinato, pero siempre me ha gustado, sobre todo, ver los protagonistas de la historia, especialmente los valores humanos que tienen, los valores cristianos y en qué medida nos pueden ayudar ahora. Porque para mí la historia no es arqueología, ¿verdad? No es como la mujer de Lot que mira hacia el pasado y se convierte en piedra. Esa es una visión de picapiedras, ¿no? Quedarse solamente en el pasado, sino que tenemos que traer la historia aquí al presente. ¿Para qué? Para proyectarla hacia el futuro. Y de alguna manera, lo que yo le quiero compartir, los apuntes, las reflexiones, es qué lecciones nos da San Martín para que nosotros podamos enfrentar el aquí y el ahora. Los obispos de Lima han dicho que en el mes morado hay que resucitar como país, hay que resucitar como país. Y cuando nosotros nos enfrentamos con personajes de la talla del generalísimo y del protector San Martín, uno no puede quedar indiferente, sino que tiene que seguir a zaga de su huella, para ver qué valores puedo yo ahora aplicar. A mí me encantaría que aquí estuviesen, pues, especialmente jóvenes, ¿no? Para que ellos sientan que ustedes le están transmitiendo, ¿no?, este legado, y que, sobre todo, el Perú del Bicentenario es suyo. O sea, nosotros tenemos que transmitirle este legado para que ellos construyan un Perú con esperanza. Voy a comenzar con algunas de las diapositivas que tengo preparadas aquí, compartiendo ahora. Si me permite, ¿se ve ya, profesor Alcibiades, Sonia? Sí, está cargando la presentación. ¿Se ven? Muy bien. Todavía está cargando. Muy bien. Ya, ahora sí. Ya se ve, ¿verdad? Bien. Sí. Ahí tengo en 2 imágenes, como pueden ver, la de mi derecha, que es la estatua, ¿no?, de San Martín, que saben que la Municipalidad de Lima la está restaurando. Hoy, que es el día de la Hispanidad, el día del Pilar, han inaugurado justamente la estatua restaurada del Paseo Colón, de Colón. Saben que hay en algunos lugares como una furia iconoclasta que está derribando incluso imágenes, como la de Colón. Afortunadamente, aquí se está mirando la historia no con acritud, sino con gratitud. Y por eso hay que felicitar a la municipalidad, sobre todo a ProLima, que está restaurando el centro histórico, y en concreto la imagen de San Martín va a brillar con luz propia para el Bicentenario, como están preparando, ¿no? Entonces, por una parte tengo esta imagen y don Alcibiades Salazar me recordaba, ¿no?, lo que es evidente, ¿no?, la cantidad de estatuas, bustos, calles, jirones, avenidas, jardines, instituciones que reclaman el legado, la herencia de San Martín. Y esta plaza de San Martín tiene que ser un referente. Tendría que haber
como peregrinaciones, ¿no? Desde Pueblo Libre hasta San Martín, a la plaza, y desde la Plaza San Martín hasta Pueblo Libre, ¿no? Porque el Perú es un país que se ha hecho peregrinando, caminando, ¿no? Y es bueno que conozcan también a través de las estatuas que el pasado está vivo aquí entre nosotros. Y la otra imagen, la que está, según vino yo, a la izquierda, es de San Martín ya maduro, ya en el atardecer de su vida, y está como reflexionando lo que ha hecho, ¿no? Entonces es importante este recordar, este pasar por el corazón lo que uno ha vivido y estar siempre dispuesto para dar razón de nuestras convicciones, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sabemos que se puede hacer. Este sería como el índice que yo les quiero compartir. Yo llevo 20 años aquí en Pueblo Libre, contentísimo de Pueblo Libre, ¿no? De vivir aquí. He investigado cuando estaba el archivo arzobispal ahí en Sucre con la Marina. Doy clases desde el año 2000 en la facultad más antigua de América, que es la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que empezó 3 años antes incluso que San Marcos, 1548. Y estoy ahí gracias a la invitación del padre Armando Nieto, que saben que ha sido miembro del Instituto Sanmartiniano, presidente de la Academia Nacional de Historia y de la Academia de Historia de la Iglesia. Y me ha tocado dar una charla sobre la historia de la parroquia. He llevado a cantidad de jóvenes a visitar todo el distrito, porque me gusta que conozcan las calles, ¿no? El nombre de las calles, ¿no? Porque y la calle Cabo Butarra, y Nicolás Alcázar, y San Martín, y La Mar, ¿no? Y a veces pues no saben, ¿no? Pero los propios nombres nos están clamando, el Paseo de los Libertadores, ¿no? Está hablando, ¿no? Como ningún distrito de la independencia y del bicentenario. Por tanto, es importante siempre partir de aquí. Entonces voy a dar así algunas reflexiones, ¿no? Sobre el nuevo distrito de Pueblo Libre. El segundo tema sería como un repaso, ¿no? De la vida de San Martín, enfatizando, miren lo que les digo, o sea, las raíces palentinas y platenses. O sea, estamos aquí en Perú ante un personaje que nace en Argentina, pero que se forma en España y que vuelve a Argentina por el reclamo de la patria, pero que no se queda en Argentina, sino que está al servicio de una gran causa de la libertad. Hoy que se habla tanto de globalización, hoy que se habla tanto de derribar muros, de tender puentes, de que las fronteras tienen que ser distintas, que las anteriores tienen que ser las fronteras marcadas por la libertad, la solidaridad. San Martín ya lo vivió, porque como ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Va a dar la libertad a Chile, a Perú, a las Provincias Unidas de La Plata, va a colaborar también con Ecuador, de alguna manera apoya a Bolívar, ¿no? Entonces, es un argentino que se forma en España y hace toda su carrera en España, hijo de españoles, pero que se planta y da lo mejor de sí mismo aquí en América. Imagínense un matrimonio de peruanos, un matrimonio peruano que se va a España, ¿no? Allí le nace un niño de 7 años, pero a esa edad vuelve a Perú y se forma aquí en Perú, ¿no? Pero cuando ya se ha formado completamente, siente que le reclama, ¿no? Su patria y se vuelve para allá, para España. Esa es la historia un poco de
de San Martín y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, raíces de Palencia, del Río de la Plata, entre España y Argentina, al servicio de América. Lo fundamental, es un militar, no es un político, no es un sociólogo, no es un ideólogo. Él es un militar. Esto es muy importante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo veo en el Perú, no es lo mismo que el presidente sea un ingeniero, que sea un economista, que sea un sociólogo, que sea un ideólogo, y lo mismo pasa con los obispos. El obispo de ahora es sociólogo, el anterior era ingeniero, Monseñor Cipriani, el anterior, Monseñor Vargas, era teólogo, entonces es diferente. Bueno, San Martín es un militar profesional a carta cabal, pero veremos que es un militar desencantado y ese desencantamiento le lleva a luchar por la liberación de sus países, de sus patrias, ¿no? Y en ese tiempo convulso y tan agitado, nos dice Basadre que él tiene un perfil de paz, de serenidad. Cuando todo se agita, cuando todo se revuelve, cuando todo es convulso, él va a imprimir paz. Cuando hay apetencias de poder, él sabe retirarse por el bien de la patria. Siempre dispuesto a la paz, como veremos en Miraflores, en Punchauca. Cuando viene a Lima, él no impone, él pide permiso, ¿no? Qué gran personalidad, ¿no? Esta. Su vida familiar, ¿no? Su vida familiar es importante también rescatarla, ¿no? Rescatarla como es un hombre de hogar, cómo se centra cuando tiene oportunidad en su hija, ¿no? Ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Como que uno se tiene que centrar, circunscribir a un hogar. Eso es lo que va a hacer él con su única hija al final, ¿no? De su vida. Y luego nos centraremos en lo que podríamos denominar las credenciales de su catolicismo. Una religiosidad que es persistente siempre, una fe que la hace pública, una devoción mariana a la Virgen de la Merced, del Carmen, ¿no? Pero tampoco significa que haya que canonizarle, ¿eh? Recuerdo cuando don Demetrio, mi profesor, nos hablaba de los santos de la cruz, como San Martín de Porres, y los santos de la espada, como San Martín. Y fíjense qué curioso que en la Catedral de Buenos Aires están prácticamente en la capilla de enfrente está San Martín de Porres y en la otra está el generalísimo José de San Martín, ¿no? Bien, pues veremos algún reparo a esta vida cristiana, ¿no? Yo he estado estudiando y he dedicado muchas más horas al arzobispo de Lima, Bartolomé de las Heras. Estoy preparando un libro y he dado varias charlas, ¿no? Sobre el arzobispo de las Heras, el vínculo que tuvo con San Martín. Y él se siente traicionado por San Martín. Y esto hay que decirlo, porque hubo una gran amistad, pero siente que esa amistad no ha sido correspondida, ¿no? También hay a veces como reparo a la vida matrimonial, ¿no? No se sabe exactamente. Yo he mirado mucho ahí sobre Rosa de Campuzano y en realidad yo creo que todavía está por trabajar esta figura, porque no se sabe exactamente si tuvo una vida prácticamente marital, no se sabe prácticamente, ha sido un perfil bajo y lo que está claro es que fue muy fiel a su única esposa. Y luego, por último, lo que cuenta es el final, ¿no? Al final de la vida, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Y por eso es muy importante ver el final de la vida de San Martín. Bien, vamos entonces, no me va a dar tiempo, pero sería bueno contextualizar, y nos han venido muy bien pues las imágenes que Sonia nos ha brindado, ¿no?
paseando por Pueblo Libre a través de las actividades del Patronato Cívico-Cultural, que son el corazón, el alma y la vida de Pueblo Libre. Yo les felicito y les animo a que sigan, que vayan incorporando cada vez a más miembros. Y si hay, sobre todo, sus nietos y más jóvenes, pues genial, ¿no? Entonces, fíjense, desde 1549, muy poquito después de la fundación española ya de la ciudad de los Reyes, ya hay vida por aquí, ¿no? En la Magdalena. En 1549 ya sabemos que se empieza a construir la iglesia de Santa María Magdalena. En 1557 ya se regulariza la donación de terrenos de Gonzalo Taulichusco a los franciscanos, que son los que han vivido fundamentalmente aquí, luego ya vienen los agustinos. Y damos un salto de gigante, ¿no? Y nos vamos al 8 de julio de 1821, cuando nuestro protagonista, pues como ustedes dicen, nos bautiza con el nombre de Pueblo Libre. 1822, 10 de abril, Torre Tagle, con decreto supremo, oficializa la creación política. 1836 pertenece a la provincia del Callao. 1839 queda comprendida nuevamente la provincia de Lima. En el 57, con Castilla, ya se convierte en distrito de Magdalena. 1920, con Leguía, se divide en 3 distritos, Magdalena del Mar, San Miguel y Magdalena la Vieja. 1940, con Manuel Prado, se pasa a llamar Pueblo Libre, lo que tenemos. Y seguimos caminando, ¿no? Aquí no me voy a detener, simplemente que también la parroquia pues tiene su historia propia. A mí me pidieron en la fiesta de Magdalena que les diese también una ponencia sobre este tema y solamente de las 50 diapositivas yo le voy a poner aquí 4 o 5, simplemente para que vean la historia de la parroquia, ¿no? Desde que era doctrina franciscana a el enterramiento de Taurichusco, que está ahí, ¿verdad? Pero no se sabe dónde, porque ha habido con terremotos, temblores y tal, está todo eso removido y no se sabe los huesos de a quién corresponde. Del siglo XVIII, la mitad es el templo actual, hasta 1758 lo lleva el clero, lo llevan los franciscanos. Desde esa fecha lo llevan el clero diocesano, se nos habla ya de un padre Jacinto de Alcedo. De 1680 es la imagen del Cristo yacente. En 1944 vienen los agustinos recoletos, que están en la actualidad, y en 1950 se crea la hermandad del Santo Sepulcro, ¿no? Bien, una joya realmente, ¿verdad? Pues de Pueblo Libre, la iglesia de Santa María Magdalena. Y otra joya pues son ustedes, que es el Patronato Cívico Cultural, ¿no? Y como se lo conocen pues mejor que yo, pues no voy a insistir, simplemente he puesto ahí en rojo lo que tiene que ver con San Martín, ¿verdad? Cuando es bautizado el distrito por él y cuando él viene a vivir aquí, ¿no? En la Quinta de los Libertadores, en 1822. Plaza de un viejo y renovado distrito. Por eso a mí me encanta cuando veo ahí que se puebla de niños, ¿no? Y le cuentan pues la historia, ¿no? Estas visitas escolares. Y yo siempre que puedo, pues hago el recorrido. Mire, aquí estoy con unos amigos de España que vinieron durante 2 meses como voluntarios. Entonces están ahí tomándose unas fotos con alumnos a los que yo les había dado alguna vez alguna charla del Colegio San Martín de Porres, ¿no? Lo mismo con mis alumnos de la Universidad Católica Sede Sapiense, que vienen durante los veranos, vienen desde Nopoqui, vienen desde Atalaya y organizamos siempre visitas, ¿no? Entonces esta visita en concreto
pues les llevé por Pueblo Libre y terminamos, lógicamente, en el museo, ¿no? Entonces aquí tenemos alumnos de Nopoki. Bien, en tiempos, la Quinta de los Libertadores. Este es de un programa que ustedes seguramente que conocen, estupendo, sucedió en el Perú, que habla de la Quinta de los Libertadores. Ahí es una captura de pantalla del virrey Toledo, Taulichusco. Ahí tienen el monumento, ¿no? En el pasaje Santa Rosa, el centro de Lima, de Taulichusco, enterrado en la capilla de Magdalena, ¿no? La joya artística, a mí me encanta. Ustedes saben que hay 3 joyas del barroco y una de ellas está en Pueblo Libre. La otra está en Girón Camanán, en el centro de Lima, en la cuadra número 9, es el templo de Jesús, José y María, donde está enterrado el indio Nicolás Ayllón, y la otra está en Trinitarios, en Paseo Barrios Altos, pero son las 3 joyitas, iglesias pequeñas, que conservan estos altares barrocos preciosos. Una historia, por tanto, llena de vida y que sin duda conoció San Martín cuando estuvo por aquí, porque si uno está viviendo unos días, no puede estar sin visitarla. Lo mismo que la Cruz del Viajero, ¿verdad? En el cruce de la avenida Sucre con Cipriano Dulanto, y que era como un lugar de reposo. A mí me encantan estas cruces que son como el testimonio del resucitado, con los elementos de la pasión, y que se dan en los cruces de los caminos. Sin duda que por ahí pasaron los libertadores y se detuvieron a orar y a saludarle, ¿no? Recuerdos, y la Quinta de los Libertadores, por donde llegó nuestro querido amigo San Martín, Rosa de Campuzano, donde estuvo también en la Quinta de los Libertadores y donde conoció a San Martín. Y hay que rescatar sobre todo la figura de estas grandes patriotas, que a veces simplemente las han despachado, que si eran amantes, que si eran... Ellas han tenido un currículum impresionante y han sufrido por la patria. Y en concreto Rosa de Campuzano fue decisiva su, digamos, su trabajo para convencer a varios soldados del batallón Numancia que eran realistas y se van a pasar a los patriotas. O sea, su trabajo, el acoger a tantos patriotas, el socorrer, fue realmente digno, ¿no? de encomio. Y lo otro a veces que se cuenta es prácticamente como anecdótico. Entonces hay que rescatar a estas grandes figuras como Rosa de Campuzano, ¿no? Bien, es interesante recordar que en esta quinta, ¿verdad? Pues estuvieron 4 virreyes, los 4 últimos virreyes, ¿no? Avilés, Abascal y especialmente Pezuela y La Serna. Y entramos ya con San Martín. Con San Martín. En el Instituto Sanmartiniano tiene estos murales estupendos que recopilan, que recogen la vida de San Martín. Creo que sería bueno para el patronato a lo mejor tenerlos incluso hasta en la plaza de Pueblo Libre, ¿no? Para que cuando vayan por ahí se vayan enterando y se vayan familiarizando con la figura del libertador, del protector. Bien, vamos ahora a ir repasando, en primer lugar, las raíces palentinas y platenses. Aquí tienen el mapa de España a finales del siglo XVIII, cuando pues, va a vivir San Martín ahí. Entonces vamos a ver, por una parte, el mapa de España y también el mapa de América para recordar pues, sus raíces argentinas. Entonces, ven aquí la República Argentina y en concreto tienen aquí Corrientes. Como ustedes saben, él es natural de
Yapeyú Corrientes, nacido un 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú Corrientes, capital de su departamento, y uno de los 5 en que se dividió el gobierno de los guaraníes. Ustedes han visto la película de La Misión, pues se tienen que ir ahí también, porque ahí estuvieron los jesuitas. Fíjense que esto es muy, muy importante, porque él va a mamar de alguna manera esa mística y esa educación, tanto en Corrientes como cuando va a ir a España. Allá se va a formar con, diríamos, con lo que quedaba, porque habían sido expulsados los jesuitas, pero se mantenía ahí esa mística, esa espiritualidad. Como ustedes saben muy bien, ¿verdad? Quinto y último hijo de esa familia palentina, cuya cabeza de familia será teniente gobernador de la provincia. Vamos de nuevo a la diapositiva anterior de Palencia. ¿Dónde está Palencia? Ustedes saben que ahora España está dividida en autonomías y que hay una autonomía que es Castilla y León. En ese momento pertenecía Palencia a León, León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. Los palentinos son personas que decía Santa Teresa que eran de muy buena masa. Los castellanos y leoneses tienen fama de ser así como muy, muy sencillos, de pocas palabras, largos, como decían del Cid, largo en facellas, largo en hacerlas y corto en narrarlas. Entonces San Martín era un personaje de pocas palabras y de muchos hechos. Entonces es importante ver que es de Palencia. Dice, entonces, aunque casados en Argentina, donde le nacen sus 5 hijos, son palentinos. El padre en concreto es de Cervatos de la Cueza y la madre Gregoria Matorras de Paredes de Navas. Son más palentinos imposible. Ustedes saben que hay un palentino aquí que hizo la imagen que tienen ahí de Grau, en la Plaza Grau, Victorio Macho. Es un gran escultor que hizo el Cristo del Otero allí en Palencia. Entonces, conviene recordar las raíces palentinas. Y luego, su educación va a ser andaluza. Entonces, es una mezcla, es una síntesis bien interesante, ¿no? Los castellanos que son así, parcos, sencillos, y los andaluces, ¿no? Que son muy extrovertidos, son como los de Piura aquí, o los del norte, ¿no? Extrovertidos, 100%. Bien, pues él se va a formar en Málaga, donde estaban los jesuitas, pero ya habían sido expulsados, ¿no? Entonces la escuela a la que él va es un antiguo colegio de los jesuitas. Fíjese que aquí en Lima, la Biblioteca Nacional del centro de Lima era un colegio de jesuitas, y el Panteón de los Próceres, ahí estaba también el noviciado jesuita. Ahí, donde está el Panteón de los Próceres, se convirtió el que es el cuarto mayordomo del Señor de los Milagros, Sebastián d'Antuñano. Eso era también de los jesuitas, y con la expulsión se convierte en el convictorio carolingio, y en la actualidad saben que está la casona de San Marcos y el Panteón de los Próceres, ¿no? Con la expulsión de los jesuitas, pues va a haber muchos cambios, ¿no? Bien, entonces nace, por tanto, en Argentina, se forma por allí en el sur, en Málaga, en 1781, ahí, ven ahí donde está en Corrientes, se va a trasladar a Buenos Aires. En Argentina es muy importante si son porteños o si son de las provincias, y en parte a veces el que lo admitan o no lo admiten y tal es porque no era porteño, no era de Buenos Aires. De todas maneras, se traslada la familia a Buenos Aires, y destinado el padre a España, se va a ir de nuevo
con todos los hijos. En ese momento, fíjense, José tenía 6 años, ¿no? Es muy importante ahora, pues, recordar, ¿no?, la importancia que tiene, pues, su vida militar y su vida familiar. Desde 1791 ingresa como cadete en el ejército. Conviene marcar el contexto estelar que vive San Martín con el cambio del antiguo régimen tan evidente en la vecina Francia. Fíjense que ahí es el momento en que se liquida la monarquía. Estamos en plena Revolución Francesa. Se va a guillotinar a los reyes. Y ese es el mundo que San Martín va a ver, el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, pero que termina, fíjense, se liquida una monarquía y Napoleón revolucionario termina convirtiéndolo en un imperio. Entonces, esto es interesante para ver la tesis monárquica de San Martín. San Martín no es un jovencito, ¿verdad?, loco, que ideologiza con tesis demócratas republicanas, sino que él quiere lo mejor. Y él cree que el Perú no está todavía preparado para la república y por eso él, pues, de alguna manera postula la monarquía, pero en parte es por lo que él ve que está sucediendo en Francia. Veremos a San Martín combatir a la Francia revolucionaria desde las trincheras de la España monárquica y católica en 1793. Y durante 30 años, fíjense, durante 30 años va a estar combatiendo a favor de España y luego en contra del propio ejército realista como protagonista en la acción liberadora de varias de las repúblicas nuevas independientes. Entonces, es un militar que arranca combatiendo a la Revolución Francesa, a Napoleón, y que luego se convierte en el liberador de las naciones de América. Con una formación teórica práctica impecable, participa como profesional del Ejército de España y en plena Guerra de la Independencia frente a Napoleón le vemos como consolidado oficial. Fíjense lo que se dice de él en un parte de guerra de 1808, plena Guerra de Independencia. Este valeroso oficial atacó con tanta intrepidez que logró desbaratar a los franceses, dejando en el campo 17 dragones muertos y 4 prisioneros, emprendiendo la fuga el oficial y los restantes soldados, con tanto espanto que arrojaban sus morriones. Su diligente participación en la guerra le valió el ascenso a teniente coronel en 1811. Por tanto, es fundamental ver este currículum de militar profesional. Vemos aquí, pues, algunas escenas, ¿no?, de la vida militar. Él vio justamente esta España que va a retratar Goya. Ahí tienen los fusilamientos del 2 de mayo. Si han visto el cuadro de Parada de Bellida, está inspirado justamente en este cuadro. Pero es la España que San Martín pues va a contemplar. Ven cómo estaba Europa en ese momento. Prácticamente Europa va a caer en manos de Napoleón. No llega a conquistar Rusia porque nadie lograba conquistar Rusia, porque cuando entraban ahí el hielo era el enemigo. Y tampoco lograban conquistar Inglaterra, la Gran Bretaña, porque ahí pues tenían el océano, ¿no? Entonces Napoleón
se va a adueñar de toda Europa, menos de Rusia. Inglaterra ya se había adueñado de España, pero va a ser derrotado aquí en Bailén. Y en esa derrota, que es el comienzo ya de la derrota de Napoleón, va a participar San Martín. Ahí está, pues, rindiéndose a España, ¿no? Napoleón. Entonces, fíjese, esto está tomado de una tesis doctoral sobre cómo vivían los militares en el tiempo de San Martín, en España. Entonces, es muy importante ver la mentalidad. O sea, para entender a San Martín, uno tiene que meterse en la mentalidad militar. O sea, él, fíjense, la mentalidad tiene origen familiar, estudios militares, la vida castrense, la experiencia bélica, la situación política. Lo tuvo continuamente San Martín, su padre era militar. Y además va a tener un pensamiento de un militar profesional. Entonces, un pensamiento político, un pensamiento económico, un pensamiento social, un pensamiento religioso. Entonces, es importante ver la mentalidad militar de un profesional y al mismo tiempo la vida que va a llevar como militar. Y él en ese momento tenía un currículum impresionante, podría haber llegado a general, incluso ministro de guerra, quién sabe, en España, pero sin embargo, va a haber un cambio radical y es el momento de su, podríamos decir, de su vocación, ¿no? Él siente que tiene que venir aquí, que le están llamando. Entonces es muy importante porque vuelve a su patria. Él siente que ya tiene una profesión definida y que puede convertir su profesión en una misión. Él no viene a hacer aquí currículum, él no viene a hacer aquí las Américas, él viene a servir a una causa, a la causa de la emancipación. Por tanto, el 2 de septiembre de 1811, solicita la baja en el ejército y consigue el pasaporte a Lima bajo el nombre de José Matorras, con intención secreta de ir a Buenos Aires. Parece ser que el motivo de este glorioso desencanto, de alguna manera tuvo que ver con este ideal y también la injusticia profesional con los méritos del padre, oficial de tropa muerto con sueldo de teniente, y con él cadete de cuerpo por hijo de americano y que fue postergado, ¿no? Entonces también como que fue ninguneado allá en España. Entonces se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Lo cierto es que el día 14 zarpa para Londres, donde permanece 4 meses, y el 19 de enero de 1812 se embarca, fíjese que estamos en 1812, la Constitución de Cádiz, ¿no? Se embarca con otros patriotas rumbo a Buenos Aires. Llega allá el 9 de marzo y 8 días después ofrece sus servicios a la Junta Gubernativa. Y 7 días después, es meteórico, ¿no?, se incorpora al Ejército de la Revolución de Mayo, que le reconoce el grado de teniente coronel de caballería. Y también es rapidísimo, el 12 de septiembre de 1812 se va a casar con María Remedios de Escalada. Antes tenía esta imagen, ¿no?, de ella. Lo hizo por la Iglesia y conviene ponderar esta circunstancia de que celebrado el 12 de septiembre casi como desposorio privado por palabras de presente que hacen verdadero y legítimo matrimonio ante el canónigo doctor José Luis Chorroarín, se completó días después, el 19, con la misa de esponsales, en la que ambos contrayentes recibieron el cuerpo de Cristo en la comunión. Entonces, se va a confesar y van a comulgar. O sea, fue un matrimonio católico, ¿no? El
8 de octubre actuó en la revolución que derrocó al triunvirato y el 7 de diciembre, ascendido a coronel, se le nombra jefe del formado y ya instruido regimiento de granaderos. El 3 de febrero de 1813, a pesar de la victoria sobre los realistas en San Lorenzo, estuvo a punto de morir y ese mismo año muere, el 1 de junio, su madre, que como saben va a morir en Galicia, ya en España. Vamos a pasar ya algunas imágenes, ¿no? Bueno, esta imagen ustedes se la he traído también porque es el Museo de Pueblo Libre, la Quinta, donde está este cuadro tan célebre de Lepiani y donde está la actual presidenta de la Academia Nacional de Historia, Margarita Guerra, con el padre Armando Nieto, que fue el anterior presidente de la Academia Nacional de Historia. Saben que es uno de los grandes estudiosos de la figura de San Martín, junto a un vecino de Pueblo Libre, que el señor se lo ha llevado justamente en este año, ¿no? El doctor José Agustín de la Puente Candamo, que vive, como saben ustedes, en la Hacienda Orbea. Y ahí está el doctor Osvaldo Holguín, ¿no? Bien. Esto, a ver, quiero que vean. Bien, vamos a dar un salto de la trayectoria de San Martín. Está todavía en Argentina, ¿verdad? El 3 de febrero de 1813, hemos dicho que estuvo a punto de morir. En 1814 se le nombra gobernador intendente de Cuyo y tuvo que acoger allí a los patriotas que buscaban refugio después de la derrota sufrida en octubre de ese mismo año en Rancagua. Con el apoyo del nuevo director supremo, Carlos de Alvear, organizó un ejército con los refugiados, cuando el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, concede la independencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fíjense, primer país al que él presta ya su colaboración para la independencia. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina. Nombrado general en jefe del ejército de los Andes, lo instruye durante 2 años en Mendoza. Desde allí inicia el paso de los Andes, incomparablemente mayor, que fíjense, a veces esto no lo hemos encomiado. A mí me ha encantado cuando he leído los textos del doctor José Antonio del Busto, que en paz esté, donde compara el cruce de los Andes con el cruce de los Alpes de Aníbal, de César, de Alejandro o de Napoleón. Bueno, pues va a ser incomparablemente mayor la gesta. Solamente con esta gesta sería suficiente para ver la importancia que ha tenido San Martín. Formar este ejército que atravesó los Andes sería ya suficiente. Gloria y gesta. Va a cruzar el 18 de enero de 1817 con 5.200 hombres en marchas forzadas en solo 20 días. Yo no sé si ustedes han subido. Yo he subido 4 veces al Misti, ¿no? Que es el volcán de Arequipa. Pero en 3 ocasiones no pude subir por falta de oxígeno o porque algún compañero no podía subir, ¿no? Bueno, pues, y no es lo mismo ir uno solo o con 3 que llevar a más de 5.000 hombres, ¿no? Y en solo 20 días. Ya en Chile va a vencer, como ustedes saben, en Chacabuco y logra su independencia. Pero es interesante, ¿no?, ver también este gesto que va, pues, a declinar en el brigadier chileno Bernardo O'Higgins. Si él hubiese tenido apetencia de mando, habría sido presidente de Chile y luego podría haberlo sido del Perú. Sin embargo, sabe ceder, sabe dejar, porque él entiende la autoridad como un servir a los demás, no servirse de los demás.
Va a sufrir un revés de los realistas el 19 de marzo de 1818 en Cancha Rayada, pero el 5 de abril vence en Maipú, confirmando la independencia de Chile. Es ahora cuando organiza con tropas argentinas y chilenas el Ejército Libertador del Perú. Con el apoyo de la flota al mando de Lord Cochrane, los patriotas lograron controlar toda la costa del Pacífico y, como ustedes saben, desembarcó en la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 1820 y el 28 de julio proclama la independencia del Perú. Es interesante ver el momento en el que llega San Martín. Ustedes saben que se ha discutido mucho sobre la independencia, si es una independencia que se la han traído desde fuera, ¿verdad?, los argentinos o los colombianos con San Martín o con Bolívar, o es una independencia que se ha ganado a pulso el pueblo peruano. Ustedes saben que hubo un gran debate, ¿no?, por las tesis de Bonilla, ¿no?, y Karen Spalding, ¿no? Bueno, hay que meter ahora, diríamos, la trayectoria de San Martín en el momento en que estaba viviendo el Perú. El Perú dentro del Imperio Español, fíjese, 1532-1824. La conquista, 40 virreyes, el último, la Serna. Y vamos ya al momento de la independencia. Fíjense, todo un continente que se va a independizar y se van a formar lo que se llaman los estados desunidos del sur, porque lo que estaba unido se va a ir ahora rompiendo, se va a ir fragmentando. Y prácticamente lo que eran pues las audiencias, como la audiencia de Quito, tiene en Ecuador, la audiencia de Charcas, Bolivia, ¿no? La audiencia, el virreinato de La Plata, pues va a dar Argentina, el virreinato de Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Panamá y tal, el virreinato de Nueva España, México, Guatemala, bueno, todas estas naciones que se van a ir formando en el momento, ¿verdad?, de la independencia. Entonces conviene hacer un repaso en la primera fase, desde Cela. Hay algunos que no son partidarios de celebrar la independencia en 1821. Algunos incluso lo arrancan el precedente con Tupac Amaru, pero sobre todo con el primer grito de liberación con Cela, 1811. Pero hay que ir repasando, ¿no? En Pasco, 1811, o 12, Huánuco, 13 de nuevo, en Tacna, o 1814, hay algunos que se centran ahí, ¿no?, en la revuelta de los hermanos Angulo y sobre todo de Pumacahua, el vencedor de Tupac Amaru, pero que ahora se convierte en el líder, ¿no?, de la revolución. O en 1814 la conspiración del conde de la Vega de Ren y otros limeños para tomar el palacio del virrey. La segunda etapa, que va a ser una reacción realista. Ustedes fíjense, nunca hay que desconectar América de Europa, ¿no? Y en 1815 hay una vuelta, hay una reacción, una vuelta al antiguo régimen, ¿no? Es la vuelta de Fernando VII y en este tiempo pues hay una reacción realista. Se va a fortalecer la postura española con el retorno de Fernando VII, se hace muy fuerte el virreinato peruano con Abascal. Por eso cuando hay intentos de independencia como en Tacna, pues Abascal enseguida pues va a enviar, ¿no?, por ejemplo, a Goyeneche o a otros de los generales, y van a abortar pues esas primeras, diríamos, acciones independentistas, ¿no? Entonces, este tiempo es una reacción realista, se afirma el separatismo y se contribuye a definir la conciencia de los criollos a favor de la independencia. Se lucha por la patria y con el resurgimiento ya
liberal, el trienio liberal, ustedes saben que se va a enviar un ejército a América, pero el general Riego, que tenía que haber venido aquí a América, es el que va a dar un golpe de Estado en 1820 y comienza el trienio liberal, del 20 al 23, que justo en ese tiempo es cuando se va a consolidar la independencia, tanto en el Perú como en otras naciones. Con el pronunciamiento del general Riego, las tropas que tenían previstas venir a América se quedan en España, se consolidan los grandes libertadores, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, y es donde tienen lugar las victorias fundamentales sobre los realistas en Chile, O'Higgins, y San Martín, como hemos visto, en Chacabuco y Maipú, y Bolívar en Nueva Granada, en Boyacá. Por aquella fecha, 1819, hay otra conspiración, la de Gómez, Alcázar, Espejo, cuando van a capturar la fortaleza del Real Felipe. Bien, no me va a dar tiempo, simplemente pues recordar estas secuencias fundamentales, Cela, Huánuco, Maipú, ya cuando viene San Martín, 1820 hemos dicho la restauración liberal en España, cuando se instala el general Cochrane en la isla de San Lorenzo, el levantamiento de Napuquio, el golpe de Estado que se le va a dar al virrey, ¿no? En 1821 se establece la Cámara de Apelaciones y, de nuevo, recordar la independencia. Esto me lo voy a pasar. Simplemente, pues, ver que después de la proclamación de la independencia, pues lo fundamental es la victoria ya en Ayacucho y hay que llegar hasta 1826 con la rendición ya del Callao. Entonces, la tercera etapa, el protagonista fundamental, San Martín, me lo voy a pasar porque ya he visto que me he pasado de tiempo, pero bueno, habría que ver la campaña de San Martín en Chile, lo que hemos hablado, ¿no? Del cruce de los Andes, algunas escenas que nos recuerdan la acción militar allá. Y bueno, tengo que dejarlo, justamente esa trayectoria militar, y quiero destacar una nota del perfil de San Martín, que la describe Basadre, ¿no? Dice: el más alto sentido de lo heroico en el mundo actual es el del heroísmo sereno. No hay que buscar hoy al héroe más notable en el aventurero que se lanza a los mares lejanos o las tierras ignotas, desconocidas, sino en el hombre a solas frente a las sectas, frente a los dogmas, frente a los despotismos. Lo que más urgentemente necesitamos todos es no desmoralizarnos. La más insidiosa tentación ahora es la tentación de la cobardía frente a la mentira, frente a la falsificación de valores, frente al mercado negro en lo espiritual. Lo peor que puede pasar a la generación nueva en el mundo es la prostitución. Qué bien escribe Basadre, ¿no? Dice: y San Martín, independientemente de sus errores y deficiencias, encarna el heroísmo sereno del hombre a solas que no se prostituye. Entonces, en ese tiempo convulso, en ese tiempo va a dar calma, va a dar serenidad. Y frente a la, diríamos, prostitución por el dinero, por la apetencia de mando, él se mantiene fiel a la idea de liberar, de dar lo mejor a la patria. No da tiempo a ver la campaña de San Martín en el Perú, pero su acción fundamental pues va a ser justamente liberar al Perú. Hay un tema que solamente lo voy a citar, pero que es muy importante,
y es el deseo de San Martín siempre de lograr armisticios, de lograr el entendimiento, como se dio en Miraflores y también en Punchauca. Bueno, estas imágenes del Instituto Sanmartiniano que recuerdan la llegada de la expedición. Monumento recordando la expedición libertadora. Yo, como estaba en la Universidad Sede Sapiense y está muy cerca Punchauca, hemos trabajado bastante con el deseo de intentar reconstruir, ¿no?, esa hacienda, que no solamente fue hacienda, sino que también fue una huaca, como nos recuerda siempre nuestra querida y admirada Mariana Mull de Pis, ¿no? Y que fue el encuentro, ¿verdad?, del virrey La Serna con el general San Martín para intentar entenderse. Ellos estaban viendo ya que había una guerra civil, pero se podría haber evitado con la paz. Pero es muy importante, a mí por lo menos lo que me admira a San Martín es que él no va a transar. Él dice ya, yo voy a negociar, pero la carta que él tenía siempre era la independencia. Si a mí me lo da la independencia, ya luego nos sentamos a trabajar. Entonces es muy importante siempre volver ahí a Punchauca, este cuadro de Lepiani estupendo, que lo tenemos aquí también, ¿no?, en Pueblo Libre, en el museo, este óleo de Juan Lepiani, pero que nos recuerda, ¿no?, ese deseo de entenderse, de lograr la paz. Y simplemente indicar, ¿no?, cómo asume el cargo de protector, y a través del primer congreso él va a poner las bases de la nueva organización nacional. Hay que destacar la abolición del tributo a los indios, la libertad para los esclavos negros nacido tras la independencia, la abolición de la mita, la creación de la Orden del Sol, ¿no?, y su patrona, que fue Santa Rosa, ¿no?, el establecimiento de la primera escuela normal, ¿no?, y va a buscar para que se establezcan las escuelas lancasterianas, ¿no?, la libertad de imprenta, la organización de la hacienda pública, la reglamentación del comercio. Él quiere crear las bases de la nueva patria, crea el himno nacional, la bandera, va a pedir apoyo también a Bolívar, conferenciando con él, ustedes saben, en Guayaquil, ¿no? Ese encuentro de Guayaquil, yo recuerdo que con don Demetrio Ramos dedicamos un mes a ver qué sucedió ahí en Guayaquil. ¿Por qué San Martín da un paso al costado, ¿no? Porque era un hombre, pues, de paz, era un hombre de valores, y él no quiere imponer, él quiere que el Perú decida por sí mismo, ¿no? Bien, se establece el primer congreso y él va a dimitir y da, pues, ese paso al costado, ¿no? Bien, nos vamos a centrar ahora en, por lo menos, en el congreso, ¿no? El encuentro con Bolívar. Y ahora, pues, vamos a hablar de la religiosidad de San Martín, ¿no? Es importante, para hablar de la religiosidad, ver un poco cómo andaba la Iglesia aquí en el Perú. Yo he dado todo un curso durante 6 meses a este tema y le voy a dedicar aquí 2 minutos, entonces no hay tiempo, ¿no? Pero por lo menos ver cómo estaba la Iglesia en ese tiempo. En ese tiempo había 6 diócesis. En tiempos de Santo Toribio, en el siglo XVI, solamente había 2, Cusco y Lima. Y en el siglo XIX, ahí en el momento de la independencia, había 6. Ahora hay más de 50, 50 demarcaciones. En ese tiempo estaba Maynas, ahí se incluye la Amazonía, toda la Amazonía, Chachapoyas, ¿no? Tenemos la 2, Huamanga, Guayacucho, 3, Trujillo,
4 Lima, 4 Arequipa, 5 Cusco y 6 Lima. Estas eran las diócesis que estaban en tiempos de San Martín. Cuando San Martín entra, este cuadro que a mí me encanta, ¿no? Donde salen los limeños, ¿no? a recibir a San Martín, o las afueras de Lima, en este tiempo también, o la catedral, donde se celebró el primer Te Deum. Aquí tienen las diócesis y los obispos que estaban en ese momento, ¿no? González de la Reguera, y con el que van a hablar, a dialogar, ¿no? Va a ser Bartolomé María de las Heras, ¿no? Para mí, un héroe completamente olvidado, y es una vergüenza realmente que todavía ni hayan repatriado sus restos ni nada. Es el único arzobispo que está fuera, que no está en la catedral, ¿no? Y que sigue por ahí olvidado en Madrid, porque se le desterró de una manera realmente ominosa, ¿no? Con 80 años. Y él, les voy a leer ahora una carta preciosa que leyó a San Martín, y fue realmente un pastor impresionante, ¿no? Porque él se podía haber ido a España, como hicieron algunos, ¿no? Pero él se quiso quedar, y además no se fue ni siquiera al Real Felipe, como le propuso el virrey, sino que él fue el segundo que firma el acta de la independencia. Y él ve que ya el pueblo estaba por la independencia, y él va también a firmar la independencia. Pero luego ven como que le traiciona, ¿no? Entonces es una persona realmente estupenda, Bartolomé María de las Heras, que habría que conocer y trabajar, ¿no? Mira, les voy a leer la carta que le escribió Bartolomé María de las Heras al general San Martín, cuando por instancias de Monteagudo le van a presionar tanto que no le va a quedar otra que irse, Dice lo siguiente, fíjense, que se ha proclamado la independencia el 28 de julio, él la firma, y a los pocos días, por Monteagudo, prácticamente se le va a echar, y como él veía que no se le quería y tal, él va a presentar la dimisión y se le admite al toque, ¿no? Pero ni siquiera le dejan 4 días, como él había pedido. 2 días solamente y se tiene que ir, y va a estar prácticamente preso ahí en Guacho, ¿no? Pero le escribe esta carta a San Martín. Mi estimado amigo, he sentido no poder dar a usted un abrazo antes de mi partida, ratificarle mi constante y buena voluntad y darle con el afecto más ingenuo las debidas gracias, porque me ha aliviado de una carga superior a mis fuerzas, llenando mis deseos de acabar mis días sin ella, para dedicarme a pedir a Dios el perdón de mis pecados hasta mi muerte, que no debe estar distante en la edad octogenaria, con 80 años, ¿no?, en que me hallo. Quiero pedir a usted, en señal de nuestra recíproca amistad, y es que me permita la satisfacción de aceptar de mis muebles una carroza y un coche, un carro, que entregará a usted a su regreso mi secretario, ¿no?, que le acompaña hasta Ancón, y cuando viene se lo va a entregar. Y un dosel de terciopelo y 2 sillas que pueden servirle para los días de etiqueta, y una imagen de la Virgen de Belén que ha sido mi devota. Créame usted, amigo, que lo encomiendo a Dios diariamente para que dé la paz al reino cuanto antes. Jamás olvidaré las expresiones de afecto y consideración con que me ha distinguido cuando nos hemos visto, y le seré en todas ocasiones su más apasionado amigo y capellán que besa su mano. 5 de septiembre de 1821, Bartolomé María de las Heras, al excelentísimo señor protector del Perú. Una carta realmente preciosa, y ahí tienen a Bartolomé María de las Heras y San Martín.
Bien, otros obispos, pero que no voy a ver ya, son los de Cusco, los de Arequipa, ahí está Goyeneche, el Trujillo, Carrión, Martínez Compañón y Carrión y Marfil, en Ayacucho, Juan Vicente Silva y Pedro Gutiérrez de Cos, y el de Maynas, Hipólito Sánchez Rangel. Bien, es bueno recordar que en la Quinta de los Libertadores, ¿verdad? Hay una capilla, hay un oratorio, ¿no? Donde, pues sin duda, pues San Martín, ¿verdad? Se retiró en algún momento, pues a orar. Miren, ahí están los tres santos que en el siglo XIX habían sido canonizados. Santa Rosa, San Francisco Solano y Santo Toribio Mogrovejo. Ustedes saben que San Martín de Porres va a ser canonizado en el año 62, poco antes de comenzar el Concilio Vaticano II, y San Juan Macías va a ser canonizado en 1975 por Pablo VI. Pero ahí en este oratorio, ¿verdad? Pues sin duda que es bueno recordar esta imagen preciosa también del oratorio, de los angelotes. Aquí tienen las imágenes que hay de los santos en el oratorio de la Quinta del Libertador. Y vamos a ver, simplemente ya repasar, ¿no?, algunas de las credenciales católicas de San Martín. Primero, conoció a su futura esposa durante una misa de gloria en el templo de San Miguel Arcángel. Ya hemos visto que al contraer nupcias comulga durante la misa. Tras el combate de San Lorenzo, ordena celebrar un oficio y coloca cruces en las tumbas de los muertos. Cuando está como gobernador de Cuyo, funda el Colegio de la Santísima Trinidad y mandó que junto a las ciencias profanas se enseñen los deberes del católico. Lo mismo habría que decir cuando aquí ya en Lima va a pedir que el protestante Thompson se encargue él de las escuelas lancasterianas y va a implantar la Biblia como libro de texto. Él, aunque era católico, también era muy abierto y muy comprensivo con otros credos. En el Código de Deberes Militares, que va a redactar para el Ejército de los Andes, dice en su primer artículo: todo el que blasfemare el santo nombre de Dios o de su adorable madre e insultare la religión por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza por el término de 8 días y por segunda vez será atravesada su lengua por un hierro candente. Fíjense la blasfemia, no se andaban con chiquitas. Ese ejército fue puesto por él bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Esto lo he tomado de una página estupenda que es el Museo Iconográfico que hay en Buenos Aires, donde demuestra por la devoción que él tenía, la devoción mariana, que él tenía a la Virgen de la Merced y la Virgen del Carmen. Y algunos datos más: celebra los aniversarios de sus batallas en las iglesias, jura por Dios y la patria la independencia nacional, donó al convento franciscano su bastón de general, sus tropas usaban el Santo Rosario al cuello y lo rezaban a orden del sargento de semana. El estatuto, la primera constitución prácticamente que hizo sancionar aquí en el Perú, dirá que la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado. El gobierno reconoce como uno de sus deberes el mantenerla y conservarla, por tener todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Y reserva los puestos públicos a quienes profesen la religión del Estado y reserva severos castigos para quienes ataquen en público o privadamente sus dogmas y principios. La libertad de cultos es únicamente para las confesiones cristianas previa consulta al Consejo de Estado. Ustedes saben que crea la Orden del Sol y la patrona de la Orden del Sol va a ser Santa Rosa. Ustedes saben que
En la Orden del Sol había varios miembros, los fundadores, los beneméritos, los asociados, y en el artículo 26 se declara a Santa Rosa como patrona y tutelar, proclamando que se celebre todos los años una función solemne en la iglesia de Santo Domingo, a la que tenían que asistir todos los miembros de la Orden del Sol. Bien, y ya vamos terminando aquí la quinta de los libertadores, ¿verdad? Los últimos días de San Martín, ¿no? Voy a comentar, ¿no?, de los últimos momentos. Ante el complejo panorama argentino, hostil a su persona, bastante enfermo, como ustedes saben, se embarcó con su hija en febrero de 1824, permaneciendo algún tiempo en Gran Bretaña y Francia, y al fin se instaló en Bruselas. Tanto en 1827, por la guerra con Brasil, como en 1829, viajó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios, pero ante el malestar político no llegó ni siquiera a desembarcar, volvió a Europa y en concreto a su casa de Bruselas, desde donde se traslada a comienzos de 1831 a Francia, primero a París, luego a Boulogne. Hasta allí llegarían para visitarle compatriotas como Sarmiento o Alberdi, su antiguo subordinado, el general inglés Guillermo Miller, y chilenos o peruanos empujados por el afán de conocer al libertador de sus respectivas patrias. Aquí muere el 17 de agosto de 1850, teniendo a su lado a su hija Mercedes, su yerno Mariano Valcárcel y sus dos nietas. El representante de Chile en Francia, don Francisco Javier Rosales, y el doctor Jordán, quien lo asistió como médico. El diplomático chileno, al comunicar a su gobierno la triste nueva, expresó que el libertador acabó sus días con la calma del justo en los brazos de su afligida y virtuosa familia. En el testamento dirá, del 23 de enero de 1844, en el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como hacedor del universo. San Martín falleció, voy a poner una imagen que recrea el momento de su muerte, con un crucifijo en el pecho, y no pudo recibir los últimos sacramentos porque tuvo una muerte repentina, pero él deseaba recibirlos. Su responso se rezó en la iglesia de San Nicolás y sus restos embalsamados fueron depositados por 11 años en la cripta subterránea de la Catedral de Boulogne. Conmueve pensar que tan significativo personaje dedicase la última etapa de su vida a la educación de su única hija, para que escribió un tratado con prudentes máximas como para humanizar el carácter, inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira, caridad con los pobres, sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones, dulzura con los criados, pobres y viejos, y amor por la patria y por la libertad. Particularmente me gusta la escena, y con esta quiero terminar, en que Don Quijote ruega que le dejen solo, porque quería dormir un poco. Después de más de 6 horas, como gran contemplativo, despierta exclamando: bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Así me imagino yo que fue el final de los días del general San Martín. Sorprende que no fuese ni en su Argentina natal, ni en la España que le forjó, ni en ninguna de las repúblicas que libertó. Se sumerge en un voluntario retiro de la acogedora Francia, ya viudo, a su única hija. Serían
días de paz, silencio, de preparación para el gran encuentro con su Padre Dios. Y siempre, como decía Santa Teresa de Jesús, al fin muero hija de la Iglesia, siempre hijo de la Iglesia Apostólica y Romana. Desde 1880 descansa en la Catedral de Buenos Aires. Figuras simbólicas que representan a la Argentina, Chile y Perú le rinden guardia permanente. Como bellamente concluye la emblemática página del Instituto Sanmartiniano que honra su memoria, renunció a la gloria y envainó dignamente su espada, que nunca fue usada para avasallar naciones ni para derramar la sangre de sus compatriotas. Solo ambicionó una cosa, la libertad de América. Y eso queda proclamado ahí en la Catedral de Buenos Aires. A mí me dio un gozo enorme, la única vez que he estado en Argentina, al visitar la catedral y encontrarme pues con el santo, como denominaba mi profesor don Demetrio, ¿no? El santo de la escoba, San Martín, y el santo de la espada, el generalísimo San Martín. Pues con estas imágenes termino y nada más. Muchísimas gracias. Yo ya lo siento, pero yo no tengo tiempo de estar más, porque yo pensé que eran las 8, pero ya son las 8:30, ¿no? Esta imagen a mí me encanta, porque es como decir, San Martín nos invita a cabalgar de nuevo con sus ideales. Se acabó. Muchas gracias. Se invita al señor presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PACUL, Gregorio Víctor Reyes Inca, para clausurar la presente conferencia virtual. Muy buenas noches, amigos que nos ven y escuchan de Pueblo Libre, Lima y el Perú. Me llamo Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, que es una asociación sin fines de lucro. No somos parte de la municipalidad ni formamos parte de ningún ente estatal. Somos un grupo de vecinos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de nuestro distrito. Y ahora el patronato agradece al historiador José Antonio Benito Rodríguez por su magnífica clase magistral que nos ha dado. Asimismo, esta conferencia virtual que hemos organizado es para conocer más de un personaje emblemático de nuestro distrito, el libertador don José de San Martín, que nosotros acá en Pueblo Libre valoramos mucho, porque fue él que ordenó al cuarto marqués de Torre Tagle para que creara el distrito de Pueblo Libre el 10 de abril de 1822. Asimismo, nosotros también nos sentimos satisfacción con San Martín, porque creó el 2 de abril de 1822 el Museo Nacional, que ahora es el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Son dos acontecimientos importantes que próximamente vamos a celebrar el bicentenario. Asimismo, nosotros acá en Pueblo Libre, y recién acá este 21 de octubre, este mes, vamos a celebrar también la creación de la bandera por don José de San Martín, que fue un 21 de octubre de 1822, y que vamos a celebrar el bicentenario con la presencia de las principales autoridades. Agradecemos al profesor Benito por su magnífica clase magistral, e invitar a todos los pueblolibrenses y a todo el Perú
para nuestra próxima charla, que será el próximo lunes 19. Muchas gracias. Gracias, doctor Benito. Muchas gracias a todos nuestros vecinos y vecinas por haber asistido a esta segunda conferencia y los esperamos el próximo lunes con otra nueva actividad. Buenas noches.